Sabemos muy bien, hermanos, que cuando nosotros debemos algo, pues es importante que lo paguemos, porque en caso de que no lo hagamos, pues las cosas se ponen cada vez más difíciles y nos vamos complicando todavía más. Pero la deuda más urgente que nosotros necesitamos pagar es la que está más cercana a vencerse y sobre todo la que además tiene el interés más alto por pagar. El apóstol Pablo, como lo vimos la semana pasada, nos enseñó que no debiéramos nada a nadie, que pagáramos todo lo que nosotros debíamos. Pero en el mismo versículo 8, en el cual él dice que nosotros no debemos de deber nada a nadie, se habla acerca también de otra deuda que a veces nosotros contraemos y poca atención ponemos en quererla saldar. Y cuando hablo acerca de esta deuda me estoy refiriendo a la deuda del amor. Mire lo que dice Romanos 13, del 8 al 14. Quiero invitarlo a que vaya conmigo a leer Romanos 13, del 8 al 14. Y dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si nosotros quisiéramos bosquejar este pasaje que les estoy yo compartiendo y estamos leyendo, podríamos incluso irnos un poquito más atrás y podríamos decir que del verso 6 al 8 se nos dice que hay deudas que nosotros tenemos que pagar, que son deudas públicas y privadas y regularmente tienen que ver con el aspecto económico. Pero también, si quisiéramos seguir bosquejando estos versículos que hemos leído, podríamos decir que también se nos habla acerca de otra deuda, que es la deuda que nunca podemos pagar, que a pesar de que nosotros sabemos que la tenemos y nos esforzamos por pagarla, nunca tendremos la capacidad por nuestra propia cuenta de saldar o de pagar esa deuda. Y cuando se habla acerca de esa deuda, se nos responde a la pregunta: ¿quién es el deudor? Se nos dice también quién es el acreedor y se nos dice también cuánto tiempo nosotros tenemos para pagar esa deuda. Si nosotros ponemos atención al versículo número 8, nos vamos a dar cuenta de que se nos dice claramente quién es el deudor a la deuda. Y cuando nosotros leemos el pasaje con contexto, sabemos que los deudores a esta deuda del amor somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Desde el capítulo número 12 hemos empezado una sección en la cual estamos hablando de la vida práctica o estamos hablando acerca de cómo debe de vivir un cristiano que ha sido justificado, que ha sido santificado y que espera la glorificación de su cuerpo cuando venga Cristo. Y a partir del capítulo 12, en el versículo número 1, Pablo concluye y Pablo empieza diciendo: les ruego por las misericordias de vuestro Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio
vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si notan, el capítulo número 12 nos dice la manera en la cual nosotros debemos de presentarnos y la manera en la cual nosotros debemos de vivir. Y cuando hablo del nosotros, estoy hablando de aquellos que somos creyentes, puesto que los capítulos 1 al 11 el apóstol Pablo los dirigió a la iglesia de Roma, diciéndoles y explicándoles la necesidad que tenían de un Salvador. Y ahora en el capítulo 12 en adelante les está diciendo cómo, luego de que hemos sido salvados, nosotros podemos vivir. Así que cuando Pablo en el versículo 8 del capítulo 13 está diciendo que tenemos una deuda y esta deuda es el amor, la deuda que nosotros tenemos, pues es porque nosotros somos creyentes. Pero otra cosa que podríamos tratar de precisar, hermanos, es quién es el acreedor de ese amor. Es decir, a quién le debemos ese amor. Porque miren, muy fácilmente nosotros regularmente pensamos que el amor debemos de darlo a aquellos que nos aman. Y a veces entonces nosotros no nos sentimos deudores porque es fácil amar a aquel que te ama, porque es fácil tener consideración por aquel que es considerado contigo, porque es fácil el que tú estés amando a aquella persona que te ha manifestado y mostrado de muchas maneras cuidado hacia ti o atención hacia ti. Pero Jesús, cuando habla acerca del amor que nosotros debemos dar, aclaró una idea que, al igual que algunas veces nosotros tenemos, aclaró esta idea a los judíos y les dijo y les respondió a quién ellos debían amar. En el libro de Levítico, hermanos, en Levítico 19, en el versículo número 18, Dios le había dicho a Israel: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y cuando los judíos escucharon este mandamiento, inmediatamente lo que creyeron o tradujeron de él es que ellos debían de amar solamente a aquel que fuera judío, porque el mandamiento decía que no debíamos de guardar rencor con los hijos de tu pueblo. Entonces ellos redujeron el amor y dijeron: el amor solamente lo debo demostrar para aquellos que son de mi misma raza o que son de mi propia familia. Pero Jesús tuvo que aclarar esto cuando en alguna ocasión un maestro de la ley tramposamente se acercó con Jesús para hacerle algunas preguntas. Y ahí, en ese contexto, es en el cual Jesús da a conocer una parábola que es bastante conocida para nosotros, que es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano tiene un elemento bastante llamativo para los que escuchaban la parábola, porque la parábola primeramente puso a dos personas que eran judías, y no solamente judías, sino muy judías, porque una era sacerdote y la otra era levita. Quizás en la historia, cuando ellos la estaban escuchando y Jesús la desarrollaba, ellos quizás creían que pues iba a hablar acerca de alguna persona que no era sacerdote o no era levita, pero que sí era del pueblo de Israel y que ayudó a aquella persona que se encontraba en necesidad, porque ayudó de esa manera a su prójimo, en el entendido de que el prójimo solamente era judío. Pero Jesús los sorprende y les dice: ¿saben quién fue el que ayudó al judío que se encontraba ahí junto al camino? Pues el que le ayudó fue un samaritano.
alguien que ellos consideraban que era de una raza impura, alguien que ellos consideraban que no debían de tener ni siquiera trato con ellos, de tal forma que incluso la mujer samaritana, cuando Jesús habla con ella, le dice: Señor, pero nosotros no tenemos trato con ustedes. ¿Cómo es que me estás hablando a mí? ¿Cómo es que tú te estás dirigiendo a mí? Bueno, hermanos, el amor no puede estar limitado solamente a aquellas personas que son cercanas a nosotros, que nos aman a nosotros y que nosotros amamos. Y hermanos, incluso el contexto anterior inmediato nos ayuda para entender que el prójimo no solamente es aquel al que nosotros amamos. En el cierre del capítulo 12 de la carta a los Romanos, en el versículo número 14 al 21, nosotros hablamos y dijimos lo siguiente: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego concluye diciendo: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que, hermanos, si nosotros, así como los judíos, nos quisiéramos ir por la tangente y quisiéramos evitar el amar a alguien, pues todo el contexto de la Biblia, la misma carta a los Romanos, incluso la carta a los Romanos antes del texto que estamos leyendo y después del texto que estamos leyendo, nos dice que el prójimo es aquella persona que simplemente se encuentre en necesidad, esté sufriendo o esté en alguna situación de vulnerabilidad. Ese es nuestro prójimo. Cualquier persona que esté sufriendo, cualquier persona que necesite ayuda, cualquier persona que se encuentre en un estado de vulnerabilidad, ese es nuestro prójimo. Pero aquí yo me quiero detener y yo quiero preguntarte si tú has guardado este mandamiento del amor hacia todas las personas. Y quiero que lo pienses muy bien. No te vaya a pasar como en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 21, como aquel joven rico que se acercó con Jesús y le dijo: Maestro, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente Dios. Mas si quieres entrar a la vida, entonces guarda los mandamientos. ¿Y qué dijo el joven rico? Todos los he guardado desde mi juventud. Todos. Y Jesús le responde y le dice: ok, todos los has guardado. Entonces, solamente una cosa te falta para ser perfecto. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, me llama mucho la atención, hermanos, que hemos estado hablando acerca de las deudas y estamos hablando de deudas materiales, y ahora habla acerca de otra deuda que es el amor. Y cuando Jesús habla acerca del amor, conecta el amor con lo material. Y dice: si tú amas, entonces, bueno, ayuda con los bienes que tú tienes a aquellas personas que tú dices amar. Es decir, a lo mejor
Puede ser, como decía Capulino, a lo mejor, quién sabe, pero puede ser, hermanos, que tú no tengas ninguna deuda, materialmente hablando. Pero puede darse el caso de que no tienes ninguna deuda material, pero tienes una deuda de amor con aquellos que están en necesidad. Y una cosa a lo mejor te falta. A lo mejor puedes decir, no, yo no he adulterado, yo no he dado falso testimonio, yo no he hecho tal y tal cosa, pero una cosa te falta, le dijo al joven rico Jesús: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, haz tesoros en los cielos y ven y sígueme. Ahora, no me quiero detener solamente allí, hermanos, porque la verdad es que aunque nosotros digamos como el joven rico, todos los he guardado desde mi juventud, si nosotros examinamos cada uno de los mandamientos y solamente nos remitimos a considerar los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, nos vamos a dar cuenta que no amamos tanto a nuestro prójimo. Porque también Jesús fue bastante claro en decir de qué manera nosotros debíamos de guardar esos mandamientos. Por ejemplo, a lo mejor tú podrías decir: yo no he matado a nadie, pastor. He mostrado el amor a mi prójimo. Ay, qué buena onda eres, ¿verdad? Porque no he matado todavía a nadie. O sea, ganas no me han faltado y sentimientos no crea que no los he tenido, pero yo no los he matado, por lo tanto, yo amo a mi prójimo y soy una persona que guardo perfectamente y cabalmente la ley de Dios. Pero si nosotros vamos al Sermón del Monte, fíjense cómo Jesús nos lleva al espíritu de la ley. Y Jesús dice en Mateo capítulo número 5, en los versículos 21 al 24, nos dice cómo nosotros guardamos en realidad ese mandamiento. Y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí, hermanos, nosotros no hemos matado a nadie. Pero yo te pregunto, ¿a poco no se enojan así como Juan y Jacobo y de repente en su enojo dicen: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? ¿A poco no se enojan de esa manera, que quisieran que eliminaran a las personas que les agraviaron o les afectaron? Y a veces no en mucho, Pero Jesús dice: pero el que se enoja. Y luego le dice unas cuantas palabritas, le dice necio o fatuo. Bueno, Jesús dice que entonces nosotros somos deudores, porque no estamos amando como nosotros deberíamos de amar. Ahora es bien interesante, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben? Una manera muy sencilla en la cual debería de acabarse el problema que nosotros tenemos de estar juzgando a los demás y dándonos el derecho de enojarnos por lo que el otro hace o no hace, o por lo que el otro dice o no dice, es si nosotros simplemente pensáramos que el otro es igual que nosotros. Pero yo no sé por qué tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos. Las esposas, les enfada las conductas del esposo, y mucho les enfada. Son tan imperfectos los esposos que Dios les dio, más bien que agarraron,
Son tan imperfectos los esposos que ustedes tienen, pero la pregunta que se tendrían que también hacer es, ¿y ahí no habrá alguna imperfección en ustedes? ¿Y el esposo no tendrá en alguna medida que también tolerar y sobrellevar algunas cosas? ¿O los únicos seres humanos en la tierra que son imperfectos y que están mal son los hombres? Amén, amén, dijeron. Les digo que andamos mal. Amen a su prójimo como ustedes mismos. Porque en lo mismo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque en muchas cosas eres igual que el otro. Igual que el otro. Así que, hermanos, amar implica no matar. Pero no solamente no matar. Amar implica a no enojarte. Amar implica el que no insultes al otro. Amar implica el que no menosprecies al otro. Eso implica amar. Y en eso, hermanos, yo creo que todos seguimos siendo deudores. Nadie ama perfectamente. Nadie tiene esa consideración por el otro y a veces, por eso puse ejemplo de la vida cotidiana y de la vida familiar, a veces ni siquiera lo hacemos en el contexto de la familia, hermanos. Imagínense qué esperanza tenemos que si en el contexto de la familia donde nos amamos, a veces no tenemos esa consideración, imagínese usted en otros campos o en otros espacios o en otros lugares. Todos los he guardado desde mi juventud. Y Jesús nos dice en Mateo 5 del 27 al 30 en relación al adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Todos los he guardado desde mi juventud. Yo nunca le he sido infiel a mi esposa o yo nunca le he sido infiel a mi esposo. Pero cruzas miradas con algunas personas, pero tienes conversaciones, aunque no has llegado a adulterar físicamente con alguien, pero tienes conversaciones de confianza y de intimidad con personas que no son tu esposo o que no son tu esposa. Entonces, hermanos, ¿cuál es la consideración y el amor que tenemos para nuestra pareja o para nuestro esposo o para nuestra esposa? Amamos, pero andamos chuleando o andamos echándole los perros a otras mujeres. Amamos, pero miramos como si tuviéramos rayos X a las mujeres. Amamos, pero no le damos el lugar a la mujer que nosotros tenemos. Hermanos, somos deudores también en ese tipo de situaciones o circunstancias, aun cuando no se haya consumado el mismo acto de adulterio. Porque el amor, hermanos, va más allá que una conducta. El amor tiene que ver con algo interno. No solamente se trata de evitar cosas en la conducta, se trata de erradicar de tajo y del corazón algunas cosas que no deben de estar en nuestro corazón.
amamos. Desde nuestra juventud hemos guardado todos los mandamientos. Pero dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué pasaba? Jesús ubicaba nuevamente a las personas. ¿Se acuerda aquel pasaje en el cual cuando habla acerca de las ofrendas les dice a los fariseos, les dice, ustedes han pecado porque no debieron de haber dejado de hacer lo otro por hacer esto, refiriéndose a la ofrenda, porque ustedes les dicen a sus padres, esto es corbán, esto es apartado para Dios. Y de esa manera se han excusado para no darles a sus padres lo que ellos quizás necesitan. ¿Cuántos de nosotros, nuevamente, no somos egoístas y seguimos solamente pensando en nosotros y no en nuestros padres, que ya son adultos, algunos de ellos, y que ya son grandes, y que necesitan cierta consideración de parte nuestra y cierta atención de parte nuestra? Y no solamente materialmente, porque a lo mejor algunos quizás no están en la capacidad de dar materialmente, pero a veces ni de otra manera damos algo. Pero decimos, todos los he guardado desde mi juventud. Yo sí amo a mi prójimo, yo sí honro a mi padre, yo sí honro a mi madre, pero no se nota la honra por ningún lado. Los que tienen padres no tan grandes y que son adolescentes, pues ¿dónde está la honra para sus padres? Ya sé que no nos pueden mantener, ojalá pudieran, si vieran lo difícil que es mantenerlos a ustedes. Pero, respeto. ¿No decía Romanos en el versículo número 7, al que respeto, respeto, al que honra, honra? Pero te dicen algo tus papás y te burlas de lo que te dicen. Pero te solicitan algo tus papás y no les obedeces. Pero te prohíben algo tus papás y te importa muy poco y lo sigues haciendo. Todos los he guardado desde mi juventud. Yo vengo a la iglesia todos los domingos. Pues sí, pero ¿de qué sirve que vengas si no obedeces? Y si no pones en práctica aquello que dice la Escritura que nosotros debemos de poner en práctica, y si no amas como dice la Biblia que nosotros debemos de amar, entonces nosotros seguimos siendo deudores. Somos deudores. Y podría yo seguir analizando, ¿y no has codiciado? No, yo no soy envidioso. Y pasa una chava con una bolsa de no sé qué marca, ay, vieja presumida. Ni la conoces, pero codicias, ardes y mueres de envidia porque quisieras tener esa bolsa y no la tienes. O los varones, ¿no? Que vemos a algunos en sus camionetotas, ¿no? Ah, pero es corrupto. O sea, todos los que tienen camionetotas son corruptos. No, no todos los que tienen camionetotas son corruptos. A lo mejor a él le ha ido mejor. O a lo mejor puede ser que se ha esforzado también un poco más. Pero todo lo hemos guardado desde nuestra juventud. Nosotros somos muy buenos, ya nomás estamos esperando irnos al cielo. Pero Romanos dice no. Eres deudor a otros y debes de manifestar el amor a tu prójimo de muchas formas o de muchas maneras. Pero ojo, fíjense, yo empecé diciendo que debíamos de pagar nuestras deudas materiales, pero también teníamos deudas en amor. Y cuando hay alguna persona que es deudora y hay acreedora, también hay términos y hay tiempos para pagar. ¿Cuándo vamos a pagar esto?
Y vea lo que dice el versículo número 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué dice ahora el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tú no has cumplido los mandamientos, ¿para qué le haces al cuento? Tú no has amado como debieras de amar y eres deudor. Pero inmediatamente que él refiere los mandamientos que nosotros debiéramos de cumplir y la manera en la cual nosotros nos debiéramos de conducir, entonces él dice, tú ya conoces el tiempo en el cual nosotros estamos. Pablo está ahora remitiendo a algo que tiene que ver con un asunto escatológico y él está apuntando a la venida de Cristo y está diciendo, el tiempo en el cual Cristo viene está muy cercano. Muy cercano. Y él lo estaba diciendo, fíjense en qué año, entre el año 64 y entre el año 66 después de Cristo, él estaba diciendo, ya el tiempo está muy cercano. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes son deudores de amor y es necesario que se levanten ya del sueño. Es necesario que se den cuenta que Cristo ya viene. Es necesario que se den cuenta de que no pueden seguir así. Es necesario que ustedes reaccionen y que ustedes respondan de manera adecuada y correcta. Es necesario que ustedes dejen de decir, todos los he guardado desde mi juventud, cuando no nos hemos dispuesto a guardar en ninguna medida los mandamientos de Dios. Pablo está diciendo, ya te van a cobrar, ya Cristo viene, eres deudor, tienes acreedores y Cristo viene. Y tienes que despertar de ese sueño y de ese letargo. No puedes seguir odiando como odias. No puedes seguir hablando como hablas. No puedes seguir negándote a servir a los otros como te niegas. No puedes seguir así porque el tiempo ya está cerca. Más cerca de nosotros que cuando nosotros creímos. Hubo un tiempo en el cual nosotros venimos a Cristo. Y si venimos a Cristo, nuevas criaturas somos. Se entiende que debiera de haber ya habido un cambio en nosotros. Y es ya más cercano el tiempo en el cual Cristo viene. Más cercano del tiempo en el cual creímos. Y fíjense que tuvimos ya muchas oportunidades desde cuando creímos hasta donde ahorita nos encontramos para haber hecho los ajustes que debiéramos de haber hecho respecto a las conductas que nosotros tenemos. ¿Cuánto tiempo más, hermanos? ¿Cuánto tiempo más? ¿Vas a seguir hablando como hablas? ¿Cuánto tiempo más? ¿Vas a seguir insultando a tu prójimo? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir viendo a las mujeres como las ves? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir viendo pornografía? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Porque el tiempo ya está cercano. Te queda poco tiempo para pagar. Y fíjense cómo se nos dice entonces que tenemos que hacer ajustes. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Nuevamente Pablo dice, esto es urgente, ¿eh? Ya está cercano el momento en el cual venga Cristo, pero dice, luego, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pablo en todas sus cartas utiliza esta clase de figuras para darnos a conocer que tiene que haber un cambio y este cambio tiene que ser bastante notorio en nosotros. Pablo está diciendo, no puedes seguir vestido con los mismos harapos que usabas antes. No puedes seguir teniendo el mismo ropaje que tenías antes. Tienes que vestirte, tienes que desechar eso, tienes que echarlo a un lado eso
y te tienes que vestir de las armas de luz. ¿Qué está diciendo con esto Pablo? Que tiene que haber una transformación en nosotros, que no podemos seguir siendo los mismos, que no podemos con nuestra religiosidad pretender estar delante de la presencia de Dios diciendo, como decía el joven rico, todos los he guardado de mi juventud, pero teniendo todavía esta clase de comportamientos o de conductas. Y fíjense, luego Pablo habla acerca de 3 cosas que tienen que ver precisamente con las tinieblas. Y son como pares de cosas, porque más o menos son como sinónimos. Y luego dice, andemos como de día honestamente, y luego dice, no en glotonerías y borracheras. Y ahí apunta sobre cómo nosotros nos despojamos del viejo ropaje. Hay algunos que piensan que todavía pueden vivir como vivían anteriormente, conservando el mismo estilo de vida, yendo de borrachera en borrachera y teniendo toda clase de glotonería, no teniendo dominio propio de sí. Pero Pablo dice, no, el tiempo ya está cerca. Vístanse de manera diferente, desechen lo que era de antes y ahora ustedes no anden en este tipo de prácticas. Ayer algunos jóvenes preguntaban que si podían tomar, porque la Biblia dice pues que no os embriaguéis con vino en el cual no hay disolución, pero dice no os embriaguéis, no dice que no tomemos. Pero pues que el sentido común no te da, o sea, para poder embriagarte pues necesitas empezar a tomar. No, pero es con moderación, yo soy sociable. Sí, nada más que andas en esas borracheras con otras personas que no andan haciendo cosas buenas, ni diciendo cosas buenas, ni proponiendo cosas buenas, y ahí quieres estar. Es que tengo que convivir con los demás, pero esa es la clase de convivencia que tú debieras de procurar y tener. Dice, el tiempo ya está cerca y tú andas todavía en las borracheras. Y luego el segundo par de cosas dice, en lujurias y en lascivias. Lujurias y lascivias. 2 cosas que apuntan hacia un tema de pureza sexual. Todavía andas con las mismas impurezas sexuales. Todavía andas con los mismos deseos que no son sanos. Todavía sigues mirando de la manera en la que miras a las mujeres. Todavía sigues deseando y codiciando a las otras mujeres. El tiempo está cerca. Tenemos que vestirnos diferente. Tenemos que andar de manera diferente. Y la última par de cosas dice, no en contiendas y envidia. Cristo viene, pero seguimos enojados. Con la misma iglesia, yo ya no me junto con ellos porque no, ellos no entienden cómo deben de ser las cosas. Yo ya no me junto con tal porque no me gustó la manera en la cual me habló. Yo ya no tengo comunión con los otros porque los otros realmente no me aportan mucho ni tienen nada que darme. Y seguimos peleados, en contiendas, o a veces en envidias. La razón por la cual no te quieres relacionar con el otro es porque el otro tiene algo que tú no tienes. Y te molesta que lo tenga. Y no corregimos eso. Y el tiempo ya está cerca.
Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es vestido del Señor Jesucristo? Gálatas. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Eso es revestirte del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, iras, contiendas, enojos, disensiones, cosas en las cuales os amonesto y en las cuales les digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, porque el tiempo se ha acortado. Mire, hermanos, nosotros podemos pasar la vida en la iglesia, y no le digo que sea malo, es muy bueno, porque en este lugar usted se va a dar cuenta de quién es y va entonces a buscar ayuda de Dios para ser transformado y para ser cambiado. Pero algunos, a pesar de que se ven en el espejo, no miran su condición ni ven la posibilidad de mudar o de cambiar la condición. Nos pasa que vemos la palabra de Dios, que es ese espejo, escuchamos la palabra de Dios, pero nos vamos y nos vamos igual que cuando nos vimos. El tiempo ya está cercano, hermanos, y no podemos seguir estando jugando a la iglesita. Tenemos que ser transformados. Ahora, ¿es posible no ser deudores en amor a los demás? Sí es posible, pero con la ayuda de Dios. Es decir, no es posible si nosotros lo estamos haciendo por nuestra fuerza o por nuestra capacidad. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si usted crucifica su carne y permite que Cristo viva en usted, es posible entonces que usted pueda amar como Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo hace posible eso, sí, hermanos. Y esa deuda, hermanos, la tenemos que empezar a buscar saldar, no por nuestra propia cuenta, sino a través de Jesucristo, permitiendo que Cristo se forme y crezca en nosotros, que nosotros menguemos y que Él crezca, que desechemos las cosas que son de las tinieblas y que nos vistamos de las cosas que son de la luz. Pero esto, hermanos, con urgencia, porque ya el tiempo está cerca. Ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. Somos deudores de amor a nuestro prójimo y solamente con Cristo podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pongámonos de pie y vamos a orar.